argison senua, izan zeinan baludi guztia, izan zeinan ludi guztia, biratu zuben lemengoa. Getarit argizon zenua, izan zeinan baludi guztia, izan zeinan ludi guztia, biratu zuben lemengoa. Zarebilteak ireki zuten gizonarentzat itxasoa, erakutzirik ondorengoei zein handia zendu. Llega al puerto de San Julián. Llevaban ya 8 meses de exploración y aventura en la mar, sin tan siquiera imaginar que solo 18 de los 239 marinos que zarparon estaban predestinados a finalizar la gesta náutica más relevante de la historia de la navegación. Erakutzirik ondorengoei zein handia zenduko gogoa. Como les decía, o como pueden también figurarse, la exploración de Magallanes y Elcano, este viaje fue señero en representar uno de los primeros eventos en que comienzan los colonizadores o futuros conquistadores en reconocer, describir que hay una biodiversidad aquí permanente, distinta a la de Europa, ¿ok? Distinta a la de África y distinta también a la de Oceanía, perdón, a la de Asia. Para empezar, quisiera, no sé si es posible que ustedes puedan ver toda esta diapositiva, yo la estoy viendo parcialmente. En el mundo existen lugares de biodiversidad donde el conjunto de especies se concentra significativamente mucho más que en otros lugares. Ustedes ven, por ejemplo, que la cuenca mediterránea es reconocida como un lugar de alta concentración de biodiversidad, pero también Sudamérica, a lo que es todo el cordón de la cordillera andina que nace en Venezuela y termina acá, allá en Tierra del Fuego, en el sur de Chile. Es una de las cordilleras más extensas, si no la más extensa de todo el planeta. Los lugares que a mí me han interesado estudiar y analizar corresponden a lo que es Chile central. Pero esta problemática de cuál es la biodiversidad que tenemos y hacia dónde propendemos, hacia dónde nos dirigimos, nace también con considerar los aspectos históricos de la distribución de la biodiversidad. ¿Podemos volver a la anterior, por favor, María? La anterior diapositiva muestra cuáles son los puntos críticos de biodiversidad en el mundo. Y vemos pues que los lugares por los cuales transitó la extensión y por los cuales nuevamente mi país fue colonizado, son lugares extremadamente ricos en biodiversidad, poseen una biodiversidad a nivel planetario que es destacable, pero al mismo tiempo son los lugares que más se han colonizado y más impacto humano han tenido. Por lo tanto, una de las consideraciones importantes en este aspecto ha sido cómo sostener esta biodiversidad en el supuesto de que esta biodiversidad nos representa a nosotros servicios ecosistémicos que nos mantienen nuestro bien vivir. No sé si tengo capacidad aquí para abrir la siguiente. Como les decía... Sí, Sergio, perfecto, los pasas tú. Súper. Como les decía, mi interés nació aquí en Santiago de Chile, mirando mi entorno simplemente, y constatando de que la realidad que vivo yo, en la cual me planteo, el paisaje que vivo y notable, digamos, constantemente percibo, es una realidad que no escapa de la realidad que puedan ser
ocurrir en otros países. Y el tema está en que nuestra biodiversidad se encuentra amenazada y las proyecciones de cambio global tienden a hacerla mucho más amenazada por cuanto se presume, como dice acá, que van a aumentar las temperaturas, va a aumentar el calor y van a disminuir las precipitaciones, lo cual configura un escenario bastante complejo para nuestra agricultura y para incluso para el sostén de agua potable, para la digamos, sostenibilidad humana. Entonces, es un problema ambiental que, como les digo, es propio de Chile Central, pero no es único de Chile Central, sino probablemente es único de muchas regiones, muchas ciudades, muchas localidades al interior de nuestra América del Sur. ¿Okay? Así que desde ahí saltamos al interés por saber hacia dónde nos lleva nuestro desarrollo, si nuestro desarrollo es sustentable. El gobierno de Chile más o menos ha sostenido que el desarrollo sustentable es aquel que permite que las condiciones, digamos, que permite que condiciones equivalentes para las presentes y futuras generaciones, no solamente en el campo ambiental, sino también en lo económico y en lo social. Por lo tanto, lo ecológico también tiene que ver con lo económico, con lo social. Yo creo una de las preguntas que no pretendo responder cabalmente, sino que hacer una pequeña contribución como investigador en mi país y que pueda de alguna manera influenciar la orientación de la toma de decisiones en algunos ámbitos. ¿Para dónde vamos? Es la gran interrogante. Probablemente en España también tienen la similar, digamos, inquietud. Nuestro país, se alcanzará a ver toda la diapo, hay una línea verde que refleja la historia aborigen que tiene alrededor de 20.000 años en nuestro continente. Hace un poco menos de 500 años ocurrió lo que denominamos acá la colonización española, y hace solo 200 años Chile y el resto de otros países durante el siglo XIX lograron la independencia. Por lo tanto, el momento clave para estos antecedentes, para enfocar esta investigación, ha sido el momento en que comenzaron a aparecer las descripciones de los paisajes, las descripciones de las especies, las descripciones en buenas cuentas de la biodiversidad presente al momento de que llegan los españoles en adelante, puesto que no hay muchos antecedentes respecto de lo que vieron, lo que probablemente percibieron como paisaje por parte de la historia aborigen. Esto es porque básicamente aquí la escritura no existía. Entonces hay pocos antecedentes para saber de alguna manera cuál es el momento al cual nosotros debemos propender o recuperar nuestra sustentabilidad. En el sentido de que la colonización implica un impacto ambiental que va en merma del ambiente y que eventualmente tenemos que recuperarnos para recuperar alcanzar nuevamente un estado, digamos, yo diría ideal, ¿no? No sé si es posible, pero en ese marco, el marco de la idea, al menos ideal, de cómo hacernos sustentables. Por lo tanto, conocer estos eventos de colonización, de viaje y sus descripciones, su legado, constituye un ejercicio interesante, y no solamente interesante, sino importante para nuestra planificación territorial, para nuestro devenir histórico hacia lo que pensamos que puede ser nuestro futuro. Curiosamente, los estudios en esta orientación son escasos. En América en particular han habido distintos viajes de exploración. Los primeros viajes, como ustedes pueden recordar, saber ya, son los de Cristóbal Colón. A Sudamérica también viaja Joao de Lisboa, Américo Vespucio, Juan Díaz de Solís, y todos estos viajes son previos a la exploración de Fernando de Magallanes. Y está, claro, el viaje de García Jofré de Loaiza, que es el segundo viaje que pasa por el estrecho de Magallanes, luego del propio Magallanes. Estos viajes son de interés particular para mí, y particularmente el de Magallanes con Elcano, puesto que es el primer viaje que pasa por lo que actualmente conocemos como el territorio chileno.
Probablemente, digamos, en futuras colaboraciones haremos algo respecto de lo siguiente, del resto de los viajes que están mencionados acá. Dicho eso, quiero compenetrarme un poco más en el relato de la exploración de Magallanes Elcano y a la luz de este viaje hacer el tránsito hacia las descripciones que estos exploradores, estos viajeros, estos comerciantes hicieron durante su pasada por Sudamérica. En particular, recordar también que esta iniciativa deriva de la iniciativa planteada por Cristóbal Colón, que sencillamente se reduce a viajar directamente desde España a las Indias, navegando hacia Poniente. Llegar a las Indias significaba, como ustedes saben, el acceso a recursos naturales que de alguna manera eran gravitantes para el contexto histórico en que las coronas españolas y el resto de las potencias europeas tenían, incluyendo también a los países asiáticos. La situación del viaje, solamente como recuerdo, está organizada a través de 5 naves: la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, Victoria y la Santiago. Hay aproximadamente 239 tripulantes que se incorporan a esta empresa de distintas nacionalidades. Ustedes recuerdan que seguramente saben también que hay discrepancias respecto de cuántos tripulantes formaron esta expedición, pero eventualmente llegaron 18, no todos murieron, pero llegaron 18 a España, a Sevilla, y acá, digamos, a bordo de solo una de las naves, que es la Victoria. Es un viaje épico con características heroicas, digamos. Entonces, ha llamado la atención permanentemente el análisis histórico y cuáles son, digamos, las consecuencias, las condicionantes también históricas de cómo ocurrió este viaje, cómo se fueron sucediendo los hechos y qué consecuencias tuvieron. Sin embargo, como planteo en esta tesis, en esta ponencia, el legado del viaje a nivel local, es decir, en los puntos en que recorrieron, es poco conocido y ha sido poco relevado. Desde el punto de vista ambiental y para el mundo occidental, el viaje constituyó entonces el primer registro de la flora y fauna sudamericana. Entonces, dicho eso, la pregunta es ¿por qué? Más bien, ¿pero qué específicamente registraron? ¿Qué específicamente vieron? Y yo voy a hacer una especie de resumen sintético y espero que didáctico de la respuesta a esta pregunta, partiendo digamos, del punto de partida de que en este viaje es necesario contextualizarse en un momento histórico de la ciencia que aborda la biodiversidad, se llama biología, y en particular hay una área que se llama la taxonomía, que está interesada en el tema digamos, en el problema de reconocer las especies. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un pequeño alcance biológico acá que creo que es necesario para que ustedes puedan, de alguna manera, tomar, digamos, aquilatar el mensaje que yo les traigo con mayor profundidad. La biodiversidad es un concepto importante que yo espero que lo pueda transmitir de manera muy simple a través de la siguiente definición, que es el conjunto de especies que se hay en un territorio dado. En este caso, por ejemplo, en un área como esta, hay un determinado número de árboles, ¿cierto?, que pertenece a determinado número de especies. Simplemente, en este momento, va a interesarnos conocer cuántas y cuáles son las especies que existen en este territorio. Una vez que las conocemos, podemos decir, bueno, esta es la composición de esta biodiversidad en este sitio en particular. ¿Ok? Atendiendo a ese punto, por ejemplo, hay algunas dificultades, puesto que las personas y los biólogos reconocen las especies de diversas maneras. Las personas les dan nombres que se conocen como vernaculares a las especies, en tanto los científicos, en particular los biólogos, les dan un nombre científico.
A veces, y por esta situación, se hacen correspondencias ambiguas. Por ejemplo, en el viaje, y me voy a permitir leer uno de los extractos del diario de uno de los tripulantes de la expedición, donde plantea que durante los días serenos y de calma nadaban cerca de nuestra nave grandes peces llamados tiburones. Estos peces poseían varias hiladas de dientes formidables y desgraciadamente si desgraciadamente cae un hombre al mar, lo devoran en el acto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de tiburones, bueno, uno se hace una idea mental de qué es lo que es un tiburón, pero para el biólogo que ha transitado justamente en las áreas de recorrido, digamos, de la expedición, uno podría reconocer una cantidad impresionante de tipos de tiburones, de especies de tiburones que aluden al concepto de tiburón, al nombre vernacular, pero significan para el biólogo distintos nombres, distintas especies. ¿Ok? Y esa es una de las principales complicaciones que tienen algunas veces estos relatos, puesto que no son estrictamente científicos, evidentemente no tienen por qué serlo, son expedicionarios que buscan una ruta comercial, no son biólogos que están explorando un determinado ambiente, pero vale la información hacer el esfuerzo por reconocer qué especies pueden haber visto, haber reconocido y ver si eventualmente estas especies siguen presentes en nuestro ambiente. ¿Okay? Yo les recuerdo que yo soy ecólogo y trabajo principalmente con plantas en ambientes terrestres, por lo tanto, lo de los peces, he tenido colaboraciones no solamente con estos grupos, sino con otros grupos también, así que están más o menos, digamos, avanzados en lo que podemos reconocer como en la diversidad que reconoció esta expedición. Hay otros problemas que se emergen también cuando los investigadores los exploradores, que ocurrió en la expedición, hacen alusión a las especies que van viendo durante su recorrido. Ellos hacen mención, por ejemplo, a la presencia de conejos. En América, salvo en la región brasileña, digamos en Brasil hacia el Amazonas, no hay conejos. ¿Ok? Por la zona en que ellos estuvieron, debieron haber sido una de estas dos especies, el cuy o la vizcacha. Entonces yo les voy a presentar argumentos en pro y en contra, si es que el tiempo me lo permite, para decirle de qué especie probablemente se trata. ¿Ok? Pero eventualmente no es conejo. Ustedes ven también que las especies que los nombres de las especies que los científicos acuñan, tienen dos nombres. Uno es el nombre del género y el otro es el nombre en particular de las especies. El género Orictulagus, por ejemplo, el nombre específico es Cuniculus, que es la especie de conejo que ustedes tienen allá en España. En cambio, acá nosotros reconocemos a Microcavias australis como una presunta especie que puede haber sido confundida o nominada como conejo, siendo que no se trata de tal especie. La otra posibilidad es la vizcacha, que es la Gidium vizcacea, que eventualmente también reúne las características morfológicas que pueden haber instado a la persona que escribió el relato, digamos, a nominarla como conejo. Por lo tanto, ahí hay una ambigüedad que es necesario resolver y uno se tiene que hacer cargo de esta situación a través de investigar distribución geográfica, presencia de especies, etc. ¿Okay? Bueno, hay otras situaciones también. Por ejemplo, nos hemos encontrado con que en el relato de Pigafetta en particular y en el de Francisco Albo, que es el que lleva, digamos, la bitácora del viaje, se menciona la presencia de camellos sin comba. No existe el camello sin comba, ¿no? Lo que existe acá es un guanaco que eventualmente y naturalmente, por pertenecer a la familia de los camélidos, debió haberse confundido con camello. Y eso hace particularmente interesante esta situación porque eventualmente las personas que formaban parte de esta
expedición iban nominando las especies de acuerdo a sus propios conocimientos, incluso atribuyendo, y reconociendo la similitud que existe entre los guanacos y los camillos que eventualmente pertenecen a la misma familia, al mismo grupo. ¿Ok? Así que resultaba natural hacer esta comparación. Entonces, con toda esta información, nosotros hemos ido encontrando alguna correspondencia respecto de las especies que la gente describió. Algunas correspondencias son muy estrechas y no hay cabe duda de que se trata de las especies que nosotros pensamos hipotéticamente, en cambio otras son un tanto más ambiguas. Entonces, ese ha sido el ejercicio que hemos estado desarrollando ya desde algún tiempo. Digamos, este ejercicio concluyó en un manuscrito que eventualmente esperamos sea publicado, al menos acá en Chile, en una revista de historia. Es curioso también mencionar de que muchas de estas especies ya no están en los sitios en que fueron descubiertas. Y eso es un dato importante que quisiera retomar hacia el final. ¿Ok? Eso es lo que se conoce en ecología como extinción local. La especie ya no está, desapareció, a pesar de que originalmente estaba. Bueno, para hacer esta investigación, entonces, recurrimos a algunas fuentes directas. No todos son conscientes, pero probablemente ustedes saben de que el relato principal del viaje fue desarrollado a modo de diario por Antonio Pigafetta, que era uno de los acompañantes de la nave Trinidad, que creo que era la nave en la cual viajaba Magallanes. Pigafetta desarrolló un texto que originalmente fue escrito a modo de diario de viaje. Es un texto supuestamente extenso, no existe, hasta donde sabemos, copia, ni existen publicaciones, ni el original, se ha perdido en la historia. Supuestamente él, cuando llega a Sevilla de vuelta de su viaje, le entrega a Carlos V una copia de este diario, se ha perdido, le entrega a Joao III copia de este diario, de la cual no sabemos, le entrega copia a Luisa de Saboya, en la cual se desarrolla tempranamente una publicación en francés, que posteriormente pasa al italiano y al alemán. Y le entrega una copia también a Philippe Villiers, de la cual se establece una, digamos, una publicación que sería por allá, habría ocurrido por allá por el 1536. Esta copia, después de iris y venires, es traducida al italiano, bueno, ya está publicada en italiano, al francés, al alemán, y al español solamente se publicó en 1888 por un historiador curiosamente de origen chileno, José Toribio Medina. Esta publicación se realizó en Chile y fue la primera publicación en español que se realiza después de casi un poco más de 300 años de haber sido, digamos, entregada esta copia a las autoridades que acabo de mencionar. Por lo tanto, es notorio, digamos, de que por alguna razón los textos originales se han perdido, el texto en particular de Pigafetta me refiero, ¿no? Y en particular aparece muy tardíamente ya la publicación de español por este chileno. ¿Qué contenía este diario? No lo sabemos. ¿Cuál es la información que contenía en términos de biodiversidad, que es el tema que me provoca? No lo sabemos. Y sí lo que sabemos, que lo que se publicó después constituye un extracto de lo que fue originalmente este diario. Tampoco sabemos en algunos casos cuál es la pluma que escribe ese diario. Yo, digamos, en la publicación final, digamos, del viaje de Pigafetta, les voy a mencionar alguna evidencia
Evidentemente todo esto puede ser materia de discusión, hay harto que especular acá, lo cual no necesariamente debe ser entendido como algo negativo, ¿no? Son preguntas que van quedando y que de alguna manera van motivando futuras investigaciones, en particular en el ámbito histórico. Pero a lo que voy es que el diario de viaje no lo conocemos, tenemos un relato bastante sesgado, cortado tal vez, de lo que es la narración de Pigafetta. Esa es una de las principales fuentes que ha motivado a muchos historiadores a avanzar y a investigar el viaje. La otra fuente de información que nosotros tenemos en Chile es la fuente, digamos, el derrotero de viaje que publicó Francisco Albo, que es la persona encargada de llevar, de alguna manera, de sacar la cartografía, no la cartografía, las coordenadas del viaje, los puntos geográficos en particular, con longitud y con latitud. Entonces, él va registrando estos puntos y los va asociando a fechas y algunas de las observaciones. Las observaciones que realiza Albo en su derrotero de viaje son bastante escuetas, y como va también en el mismo barco que Magallanes y que Pigafetta, van algunas veces entrecruzándose la información. Y eso hace muy interesante la posibilidad de hacer algunos nexos, especialmente en el ámbito de lo geográfico y de las especies que van viendo, ¿ya? Como vamos a ver, algunas de estas observaciones se hacen, estos cruces de observaciones se hacen importantes para definir y reconocer algunas especies. Quiero agradecer también, y a propósito aprovecho de hacer un break para agradecer a Tomás Mazón Serrano, quien fue una de las primeras personas que yo contacté en España para estos propósitos de hacer investigación. Esto ocurrió en el 2018, así que ya de alguna manera hay cierta historia entre las comunicaciones con Tomás, quien a su vez sé y reconozco la importancia de este sitio que ha levantado, que es el sitio rutaelcano.com, donde se hallan toda la información y básicamente muchas fuentes que aún siguen por leer, digamos, que siguen por ser investigadas, para trazar de alguna manera una visión mucho más integrada de lo que es la historia de esta formidable vuelta al mundo, ¿no? De esta expedición. Vaya mi saludo para él, no sé si estará presente o no, pero al menos el reconocimiento de este trabajo formidable, que ha sido no solamente fuente de consulta para mi investigación, sino también para gente que yo conozco y se ha nutrido de la información. Aquí están las fuentes originales de muchos de los escritos, de los testamentos, de los de los registros que se realizaron durante el viaje. Y particularmente útiles están los mapas que Tomás ha levantado en función de la cronología y de las coordenadas entregadas por Albo en su derrotero. Bueno, los voy a invitar entonces a hacer un breve recorrido por la expedición. Me voy a permitir hablar de temas que probablemente ustedes ya conocen a pastos, pero no necesariamente han tenido la visión que nosotros tenemos desde el continente visitado, que es América. Como ustedes saben, la expedición parte el 10 de agosto desde Sevilla, pero tiene un rezago hasta el 20 de septiembre en Sanlúcar de Barrameda, donde se reanuda el viaje, hasta llegar en un viaje que demoró 6 días a las Islas Canarias. Allá en Islas Canarias, la expedición estuvo hasta el 3 de octubre, demorando alrededor de 60 días en avistar tierra en América, en Sudamérica en particular, en esa esquina, en ese borde brasileño de costa que solo pudieron ver hasta el 29 de noviembre de 1519. Esto plantea la necesidad de continuar viajando hacia el sur
hasta el 13 de diciembre, cuando desembocan en Bahía de Santa Lucía, totalizando alrededor de 74 días en los cuales ellos aparentemente, digamos, no hay registro de lo contrario, no pudieron abastecerse de agua o de otros alimentos, puesto que no podían hacer ancla en la costa de lo que es hoy Brasil, porque eran posesiones de dominio luso. En Bahía de Santa Lucía, más bien, en el viaje por el Atlántico, ellos hacen las primeras descripciones de especies que van encontrando. Entre ellas, por ejemplo, describen algunos pájaros raros. En particular, hacen referencia al estercolario, que pertenece, actualmente sabemos, a una especie no determinada, puesto que hay varias, del género Stercularius que transitan por la banda, digamos, tropical del Atlántico. ¿Cómo relata el paso, digamos, la observación? Simplemente Pigafetta dice que hay otras especies llamadas carácelas, que viven de los excrementos de las otras aves, y lo mismo vi a menudo a una de ellas perseguir a otra sin abandonarla, jamás hasta que lanzase su estiércol, del que se apoderaba ávidamente. Lo que está describiendo Pigafetta en este minuto es la conducta que tienen estos aves de perseguir a otras, permitiendo, o más bien influenciando, que esas otras eliminen lo que han comido, no por la cloaca, sino desde el pico. Por lo tanto, los peces recientemente consumidos son eliminados por estas aves perseguidas, y durante el vuelo los estercolarios se apoderan de esos alimentos. Por lo tanto, es una observación interesante, confusa, pero interesante, que tiene relación con uno de los comportamientos de las especies que están efectivamente en esta área. Lo otro que mencionan son peces voladores que pertenecen a una de las familias conocidas también allá en Europa, puesto que hay peces voladores en el Mediterráneo y hacia el norte también, en el Mar del Norte, de la familia Exocoetidae. Estos peces voladores le llamaban la atención porque no solamente por la abundancia, sino por esta capacidad que tienen de salir del agua y durante un momento planear y eventualmente caer. Esta conducta la hacen específicamente para salir del trance y escapar de otros depredadores, peces que lo están persiguiendo. Entonces, ante ese peligro, esa amenaza, estos peces saltan por el agua, vuelan y vuelven a caer en otro lugar. Así que son aparentemente observaciones bien simples. Hasta este minuto no son muy informativas, puesto que, como les decía, hay muchos estercolarios, hay varias especies, y hay varias especies de peces voladores por las cuales pudieron haberse, no permiten saber a qué especie se refieren. Acá hay una alusión al primer puerto de ancla que hacen, que es en Bahía de Santa Lucía. Por las descripciones del sitio, ellos llegan a un lugar donde dice, bueno, Albo escribe lo siguiente, dice, dice, el martes 29, el día del mes de noviembre, comencé a tomar la altura del sol, que está relacionada con la medición de la latitud, yendo en demanda del viaje y estando en el paraje del Cabo San Agustín. Esto quiere decir que está justamente en este triángulo brasileño donde de alguna manera constituye la proximidad la primera proximidad a unos 150 kilómetros de la ruta de la expedición. No es particularmente la Bahía de Santa Lucía. Ellos demoran alrededor de unos días más en llegar a Santa Lucía, contratando entonces 74 días de viaje entre las Islas Canarias y este segundo desembarco donde se pueden anclar. Un aspecto importante es que en este anclaje es que está determinado básicamente por esta línea imaginaria del Tratado de Tordesillas, que había sido firmada en 1494. Esta línea
de alguna manera divide los campos de influencia marítima de la corona lusa, de la corona de Castilla, y por lo tanto ellos no pudieron hacer anclas sino hasta ese punto geográfico. Pero hay otros datos más importantes, o tan importantes como el anterior, que es que uno de los marinos de la exploración había permanecido durante un tiempo en este punto y por lo tanto conocía el lugar, y no solamente conocía el lugar, sino como el almirante Orcá mencionó, tenía un hijo ahí, que reembarcó para proseguir con la expedición. Durante ese tiempo, entonces, la expedición lo que hace es tomar contacto con la gente. No obstante, no hay claridad en particular de dónde específicamente se han realizado estos anclajes. Hay dos lugares potenciales. Uno es la actual Río de Janeiro, con su bahía, ¿cierto? Y la bahía de Sepetiba, que está un poquito más hacia el oeste. En esta parte de la costa brasileña es más bien horizontal, ¿ok? Entonces, de acuerdo al relato y de acuerdo a la reconstrucción que ha hecho Tomás Masson, el lugar específico de anclaje de la expedición sería la isla de Sepetiba, en alusión a el relato que hace los expedicionarios, en particular Pigafetta, de tener una isla a la izquierda mientras se adentran en la bahía. Una isla grande. Curiosamente, esta isla actualmente se llama Isla Grande. Y por lo tanto, presumiblemente, este es el lugar donde de alguna manera hacen tierra los tripulantes de esta expedición. Esta es, creo que llegamos acá en esta primera etapa. María, no sé si está escuchándome, pero es el fin de la primera presentación. Sí, te paso ahora mismo a la segunda. Ok, gracias. ¿Es esta? Sí, Okay. Gracias, María. La bahía de Sepetiba forma parte de un ecosistema enorme en América, así como Río Janeiro también forman parte del mismo ecosistema, que es la Mata Atlántica, y una región extremadamente rica en especies, extremadamente biodiversa y de gran importancia mundial. No obstante, también constituye un hotspot a nivel internacional porque esta gran diversidad está de alguna manera amenazada por la presencia del impacto humano que de alguna manera ha ido poblando poco a poco esta zona y ocasionando deforestación y la extinción a nivel local de muchas de las especies que ahí están presentes. Una de las especies más características que mencionan durante el viaje es la llegada hacia la tierra del Versino, que es el pau de brasa o palo Brasil. El nombre científico actual de la especie es Salpinia equinata, que es una especie que tiene esta distribución en Sudamérica, por toda la costa, ¿cierto?, brasileña, introduciéndose también hacia el interior del continente. Es un palo que tenía un importante uso en ese tiempo, que era a través de su corteza extraer un colorante rojo. Por lo tanto, esa era la utilidad. Seguramente este colorante tenía utilidad en teñir algunas telas y de alguna manera realzar la ornamentación, la coloración. Actualmente, como les decía, esta especie está amenazada porque su grado de explotación histórico ha sido enorme. Por lo tanto, es probable que esta especie, de hecho, recibe, digamos, mucha atención en términos de protegerla a la extinción en Brasil. Otra de las especies que mencionan, fíjense el relato de Pigafetta, dice, poseen también cerdos que nos parecieron que tenían el ombligo en el lomo, lo cual resulta sumamente extraño.
y unas aves grandes cuyo pico semeja a una espátula, pero que no tiene lengua. Y probablemente, digamos, y sin temor a equivocarnos, cuando habla de cerdos que tienen ombligo en el lomo, está refiriéndose a los pecaríes, que son animales que tienen efectivamente una glándula odorífera en el lomo y que aprovechan de emitir sus señales para atraer hembras, cortejos, y etcétera, en época de celo. Eso es así. El tema es que no podemos saber cuál de las especies se trata, porque tanto el pecarí de barba como el de collar tiene una sobreposición geográfica, una distribución geográfica que se sobrepone con el área en que estamos situados ahora en este momento de la expedición, en probablemente Bahía de Sepetiba. Ambas especies están presentes ahí. La referencia al ave con pico con forma de espátula es que es probablemente la Platalea ajaja, Platalea ajaja, que tiene una distribución bastante extensa, es una ave migratoria, y durante el verano precisamente llega a Sudamérica y se extiende a lo largo de toda la costa brasileña, incluyendo esta área que es Bahía de Sepetiba. Si ustedes se fijan, bueno, no sé si ven la manito que tengo acá, que es propia de mi computador, pero en Chile, en la costa chilena, también hay una mancha morada que hace referencia a que esta especie llega a nuestro territorio también y ha sido documentada durante el siglo XIX, siglo XVII, como presente en nuestro país. Así que probablemente, sin temor a equivocarnos, se trata de esa especie, no hay otra. Así que ahí tenemos una correspondencia bastante estrecha para estas menciones que hace Pigafetta. Acá tuvimos una controversia bastante importante porque en todas las citas, en varias versiones en español y en italiano, se hace referencia a la presencia de, voy a leer una de ellas, a gatos muy hermosos de color amarillo, o a gatos monillos muy lindos, o a gatos amarillos muy hermosos, dependiendo de la traducción. Cuando pensábamos en gato, y yo decía como leones, pero pequeños, leía y pensaba jaguar, pero revisando la literatura, revisando lo que hay descrito como especies presentes en Bahía de Sepetiba, está el aquiqui, que es probablemente a lo que se refiere Pigafetta como gatos. En realidad el aquiqui es un leoncito, perdón, es un monito, que tiene aspecto de leoncito porque tiene una melena en torno a la cabeza, y probablemente a la distancia, y sin necesariamente conocer aspectos de zoología moderno, lo confundió con algo como gatos parecidos a monos, monillos, etc. La distribución de la kiki está estrictamente en la actualidad acotada a lo que es la Bahía de Sepetiba y los alrededores, no mucho más. No sabemos cuál es la distribución hace 500 años atrás, pero con toda seguridad encajan ambos antecedentes. Así que de estas dos especies nos quedamos con el aquiqui, que es la especie probablemente a la cual se refiere nuestro relator. Después de la Bahía de Sepetiba nos vamos a San Agustín, que ya estamos en territorio uruguayo y argentino. La bahía en particular es una bahía que uno debe reconocer como un estuario, es decir, una combinación de aguas dulces con agua marina. Aquí desembocan grandes ríos desde Sudamérica y combinan estas aguas produciendo un halo aquí medio clarucho, donde es fácil notar de que se trata de sedimento cuando uno tiene una distancia considerable respecto de la geografía, digamos, una distancia espacial. Acá la expedición se estuvo explorando 25 días y realmente el número de descripción de especies acá es muy poco. Hablan de peces y hablan genéricamente de patos y no es posible con esos antecedentes reconocer cuáles especies serían. Eventualmente no hay mucha información de la presencia de especies en particular ahí con las cuales hacer el cotejo para ofrecerles alguna alternativa. Así que rápidamente nos vamos desde Bahía de San Agustín, pasamos por Punta Tombo y por Bahía de San Julián,
donde llegan finalmente a fines de marzo de 1520. Ahí van a estar una época bastante extensa para pasar el invierno, y es donde describen a pingüinos como ocas, y los marinos no me voy a detener en la descripción extensa que hacen de estas especies, por honor al tiempo, digamos, pero sí reconocer que hay algunas alusiones importantes, por ejemplo, de gorriones, que corresponden a aves que eventualmente nosotros conocemos como chincoles o chingol, en Argentina también. Aparecen los camellos sin combas que le comentaba, aparecen las avestruces, donde hay dos posibilidades, el ñandú y el suri, que son del mismo grupo, uno es Rea penata y el otro es americana. Nos quedamos con penata porque americana no llega hasta San Agustín. Aparecen los zorros, ¿cierto? Con dos posibilidades, el zorro culpero y el zorro quilla, son evidentemente cánidos de la misma familia que los zorros que Pigafetta conoció en su momento, y aparecen los famosos conejos, donde una de las posibilidades es cuy y la otra es vizcacha, y nos hemos quedado con el cuy por el tamaño corporal que alcanzan y por el hecho de que las vizcachas tienen una cola que los conejos no tienen. Aquí realmente es difícil establecer a qué especies podrán estar refiriéndose, pero la gente digamos, zoólogos de Argentina me han indicado que probablemente sea el cuy por el hecho de que alcanza un tamaño similar a un conejo pequeño, y que eventualmente la vizcacha no alcanza su distribución hacia la localidad de San Julián, que es el lugar donde está la expedición en este minuto. Por favor, creo que viene la última parte de la ponencia, María, por favor. Como ustedes pueden ver, la diversidad que han ido describiendo y reconociendo esta expedición no es menor. Aquí aparecen los patagones, son los primeros contactos con americanos, que eventualmente tienen una envergadura considerable, fueron descritos como gigantes. Si uno lee la literatura posterior, coinciden todos con que eran personas bastante altas. Acá tienen 5 patagones que constituyen una tribu en particular, y tienen un mapuche, que es otra tribu. Ustedes ven que ante el hecho de ser adultos mayores todos, los mapuches son mucho más bajos que los patagones, que debieron haber alcanzado fácilmente el 1,80 m. ¿Ok? Probablemente también eran mucho más altos que los miembros de la expedición, por eso eran considerados gigantes. En este lugar, en San Julián, en Bahía de San Julián, ocurre un levantamiento contra Magallanes, que es de alguna manera sofocado. Ocurre el naufragio de una de las naos, acuérdense que eran 5, ahora quedan 4, y hacen toma de posesión a través de establecer una cruz para, digamos, instalar ahí el terreno, el territorio, al nombre de la corona castellana. Bautizado originalmente como Montecristo, actualmente existe la cruz, pero el monte tiene otro nombre, el Monte Gut, en alusión al bautismo que le dio una expedición inglesa que pasó por ahí. Después de San Julián, y probablemente porque ha llegado agosto, el término del invierno, la expedición siente que es posible continuar la navegación, pero es un craso error, porque las condiciones de navegación en esa parte del sur de Sudamérica son realmente difíciles. Por lo tanto, se ven rápidamente obligados a reanclar, rehospedarse en Bahía de Santa Cruz, desde San Julián a Santa Cruz, digamos, y es ahí cuando el 26 de agosto van a residir hasta el 18 de octubre. Ahí se alimentan de peces, probablemente uno de los peces que hemos visto y relatan es esta especie. El nombre no aparece acá, pero no tengo problema en hacérselo llegar, se ha omitido de la presentación. La distribución de este pez es una distribución marina, pero que eventualmente alcanza lugares de agua dulce, y especialmente está presente ahí en Santa Cruz.
por las dimensiones y el tamaño corporal también coincide. También se alimentan de marisco. Los mariscos que existen allá, entre otras especies, están estos mejillones, Mytilus edulis y Perumytilus purpuratus, fáciles de reconocer por la ubicuidad que tienen estos organismos. Reanudan entonces el viaje, llegan a cabo de las 11.000 vírgenes y van a atravesar el estrecho. No me quiero detener en aspectos históricos que probablemente ustedes ya conocen. Lo importante para mí ha sido reconocer de que acá hay realmente una ausencia de registros importantes de lo que pudo haber ocurrido, de lo que pudieron haber visto en este paisaje. Probablemente por razones estratégicas, probablemente por razones de alguna índole, pero es conveniente, digamos, estas omisiones parecen ser convenientes para los propósitos políticos de la expedición. No se advierten, por ejemplo, nativos, siendo que este estrecho, este paso, estaba poblado por indios canoeros que si no los hubieran visto, hubieran tenido la oportunidad de ver algún vestigio de sus chozas, de sus lugares de habitación. Probablemente, y tampoco está constatado en el relato de Pigafetta, que se tomó posesión de este estrecho por la importancia estratégica que tenía, y es aquí también donde la expedición, que ya tenía 4 barcos, pierde uno por la deserción de la San Antonio. Acá describen la presencia de sardinas. Las sardinas son así en Europa. Una de las especies de sardinas que hemos reconocido en Europa, por ejemplo, es la sardina pilchardus, pero acá en Chile, particularmente en el Paso de Magallanes, están estas otras 2 especies que aparecen ahí, Spratus fuegensis y Estrangomera bentinki, que corresponden probablemente a una o las 2 especies que observó y registró Pigafetta como la consumida por la expedición. También ellos utilizan el cedro como nombre para nominar a una de las pocas especies de coníferas que tenemos en la Patagonia, que es el Pilgerodendrum ubiferum. Y evidentemente no puede ser sino esa la especie a la cual Pigafetta se refiere, porque es una conífera. También habla de apio, el cual consumieron, y allá la única especie de apio conocida es la Apium postratum, así que debe ser esa especie la conocida. Y acá hay con esto voy terminando, ¿no? Aquí hay una interesante observación. Fíjense ustedes que han demorado casi un mes en recorrer estos 500, 600 kilómetros de estrecho, y aquí dice Pigafetta lo siguiente: en el momento en que desembocamos en el océano, presenciamos una caza curiosa que algunos pescados hacían a otros. Los hay de 3 especies, esto es dorados, albacoras y bonitos, que persiguen a los llamados peces golondrina. Los peces golondrina deben ser especies como la que tengo aquí a la derecha, que es un pez volador, que existe en Sudamérica también, pero, y esto es interesante, pero el hallazgo científico y la publicación científica más austral, más hacia el sur, para esta especie, está en latitudes del orden de la 43 grados sur. Esto quiere decir en el punto rojo donde estoy aquí destacando. En esta área roja es el lugar más austral de distribución para esta especie de pez, que es la única especie de pez volador que existe. Por lo tanto, es raro y es muy extraño, contradictorio y paradójico de que Pigafetta esté diciendo que al desembocar del estrecho, es decir, al salir del estrecho, ven este fenómeno de que peces persiguen a otro para comérselo, siendo que esa especie de presa, tiene una distribución mucho más al norte. Eso nos ha hecho meditar respecto de cuál es el origen de los, digamos, del escrito de Pigafetta. Vale la pena preguntárselo, ¿no? Es probable que este diario esté editado por alguna tercera mano. Hay otra evidencia que les voy a mostrar hacia el final, pero que eventualmente nos está dando luces de que hay fenómenos que están ocurriendo en un marco geográfico distinto al cual supuestamente ellos están transitando. Para hacer una síntesis de toda la información que hemos logrado pesquisar,
Hay alrededor de 40 nombres vernaculares reconocidos en el relato de Pigafetta. Ellos pueden ser adscritos a 42 especies válidas científicamente, de las cuales, y esto es importante, 27 están con problemas en alguna categoría de conservación comprometida, reconocida por una organización internacional que es la International Union de la Conservación de la Naturaleza. ¿Ah? Mi inglés anda como el inglés de María. Entonces, esto refleja que el 64% de las especies que fueron avistadas durante el transcurso de esa expedición actualmente tienen o presentan problemas de conservación, ¿ok? A nivel reconocido a nivel internacional. Eso de alguna manera nos da cuenta de para dónde vamos si es que seguimos así, como modelo de desarrollo. Un aspecto importante de la contribución de Pigafetta, el libro que él deja a la posteridad, es un mapa que nuevamente da cuenta de algo irregular, que es la concepción de un mapa que está aquí a la izquierda, pero es que para ser entendido en el marco geográfico actual hay que girar para dejar el norte arriba. Dado el norte arriba, el sentido de la flecha roja es el sentido que nos da, digamos, que está en el mapa al medio, nos da el sentido de la dirección de la expedición hacia el norte, primero hacia el sur y luego hacia el norte, ¿cierto? ¿Y qué nos denota esto? Que el estrecho de Magallanes es dibujado, representado como una línea horizontal prácticamente. En tanto Pigafetta sabe, porque va con Albo, va en el barco, digamos, capitán, que el viaje representa una especie de V, ¿cierto? De norte a sur, es como una especie de punta de triángulo y no un tránsito horizontal. Nuevamente, alguna idea de que esto podría tener que ver con que no representa necesariamente la pluma, la idea del paisaje de Pigafetta, lo que está en su libro, pero esto es materia de especulación y probablemente posterior investigación. Bueno, esta es mi última diapositiva en la cual quiero destacar que comprender y valorar la contribución de estas expediciones es importante, no solamente como ejercicio teórico y ejercicio para la historia, sino también, como ahí denomino o como escribo, como, digamos, relevar la importancia medioambiental que esto puede tener a la luz de una búsqueda de una situación de sostenibilidad, de desarrollo sustentable. Todos los indicios los hallazgos nos van mostrando que el desarrollo, particularmente en Chile, probablemente también en Sudamérica, ha ido en desmedro del medio ambiente. Por lo tanto, tener un estado, una condición ideal a la cual propender constituye no solamente un ejercicio heurístico importante, sino también una meta en la cual nos puede ayudar a propender hacia un desarrollo sustentable un poco más crítico, un poco más digamos, concreto. Así que bienvenidas son estos esfuerzos para conocer cuáles son los legados de estos emprendimientos y de estas exploraciones del pasado. Y bueno, no solamente para unir también lo que antes nos dividió, ahora nos puede unir como pueblo en torno a estos análisis, para una humanidad un poco más integrada. Bueno, eso es lo que quería presentarles. Lamentablemente, no sé si me he pasado el tiempo, me parece que sí, pero estoy disponible para consultas, comentarios y agradecer nuevamente a María la invitación de participar en este encuentro. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Ha sido fantástico. Ya les había dicho yo a nuestros oyentes que iban a disfrutar con la ponencia y así ha sido, ¿no? Y de alguna manera para el entorno académico, que a veces tendemos a centrarnos mucho en un objetivo muy concreto, este punto de vista que has dado tan amplio, tan interdisciplinar, ¿no? Entre el tema de la biología, la zoología y la historia es fundamental, entre otras cosas, porque precisamente esos análisis vuestros de carácter más vinculado a la ecología nos ayudan a reinterpretar a Pigafetta, que a veces se le ha seguido como una fuente histórica, digamos, inapelable, y resulta que sí que caben otras interpretaciones. Esto me ha gustado mucho, ¿no? Esto que has dicho, bueno, varias veces, ¿no? Pero muy al final
cuando se habla de unos peces que en realidad no podían estar donde los describe el diario de Pigafetta, sino que estaban más al norte, ¿no? Y tantas otras cosas. Pero no voy a abusar yo de la palabra. Entonces vamos a dar, después de agradecerte la magnífica sesión, la palabra a los que están escuchando, que ya saben, pueden levantar la mano y abrir el micro. Tendrían que abrir el micro, claro. Voy a ver si se lo he dejado de silenciar. Yo creo que sí. O por el chat, por las preguntas por escrito, por el chat, lo que quieran. ¿Vale? Así que ya tienen la palabra nuestros oyentes. Bueno, pues mientras salen algunas otras preguntas, por una parte yo sí te quería decir, Sergio, que como conozco personalmente a Tomás Mazón, que efectivamente se ha convertido en la referencia a los que nos están escuchando, Tomás Mazón hace 3 años empezó una página web, en el año 17, si no recuerdo mal, un poquito más, que se llama Rutalcano, y él es un ingeniero que ha puesto todos sus conocimientos de ingeniería al servicio de la interpretación de la Vuelta al Mundo. Entonces, la verdad es que ha hecho una labor magnífica que ha plasmado en un libro, además, que se ha publicado este año y es más que recomendable. Lo tengo también aquí, que se llama El canon viaje a la historia. Por otro lado, nada, insisto en este tema de la interdisciplinariedad. Y luego me ha gustado mucho, Sergio, porque nosotros a veces los historiadores nos hemos centrado en el texto, ¿no? ¿Cómo has hecho tú para pasar de tu interés prioritario, ¿no?, que es el tema del mundo de la biología, a conocer tan bien las fuentes de la expedición, que obviamente las mejores, efectivamente, con el sesgo que puedan tener, ¿no?, por no conservar el original, en el caso de Pigafetta, que son el diario de Pigafetta, y el derrotero de Francisco Albo, que es el que va marcando todos los puntos, ¿no?, a partir de Río Janeiro, si no me equivoco, porque me parece que Albo solo recoge la expedición desde Río. ¿Cómo has hecho tú ese paso de tu especialización hacia canalizarlo también por vía y por conocimiento de las fuentes históricas? Bueno, ha sido casi natural, pero también complejo. Natural porque, como yo les comentaba originalmente en la presentación, una de mis preguntas iniciales ha sido cómo poder solventar nuestro desarrollo hacia el futuro. Como no tenemos claro hacia dónde vamos y tenemos una política de sustentabilidad determinada, institucionalizada, la pregunta es... Perdóname, Sergio, un segundo, que creo que te he silenciado sin querer. Ya, perdóname. Lo último me parece que no se te ha escuchado. Ya, bueno, ha sido como natural, les decía, entonces me preocupa mucho la sostenibilidad, porque ustedes ven la crisis ambiental que estamos padeciendo, el cambio global nos va a llevar a una situación problemática desde el punto de vista social y ambiental. Y por otra parte, ha sido difícil por el hecho de que como biólogo estoy entrenado a reconocer especies, como no todas las especies, por lo tanto tengo que informarme y toma bastante tiempo aprender algo de zoología, algo de organismos marinos, y por otra parte hay que saber de geografía y de historia. Entonces, es verdaderamente una empresa lenta, hay hasta... A este minuto hay muy poca gente que ha hecho algo así. A mí me sorprende que no haya sido analizado este eje de esta óptica sobre el viaje de Pigafetta. Entiendo que debo ser uno de los primeros, y bueno, en ese empeño estoy, digamos. No va a ser mi único análisis, probablemente van a ver las siguientes expediciones, van a tener atención de mi parte, digamos. Pero en eso estamos, digamos. Estamos recién empezando. No te podría decir en este minuto cuál es la proyección, pero yo espero con ansias que esto tenga mayor repercusión cada vez, ¿no? Especialmente con amigos y colaboradores de España, que es donde están las fuentes de información.
para preguntas que acá nosotros también tenemos y podemos actuar en colaboración. Muchas gracias. Y es verdad que quizá desde España, como no tenemos ese contacto tan cercano, ¿no?, con la realidad, digamos, de la biología americana, pues esos estudios tienen que salir de allí. Pero tenemos ya una pregunta de Gonzalo, que en el chat que nos dice buenas tardes, aunque se aleja un poco, y yo creo que no se aleja nada, Gonzalo. ¿Existieron algunas dificultades o conflictos entre la expedición y los patagones o mapuches por el alimento? A ver, Sergio, es una pregunta complicada, así que... Bueno, Vale. puedo responder con mi elemento. Mira, los mapuches no tuvieron contacto con la expedición. Los patagones sí. Y los patagones, digamos, la expedición tomó para sí contacto con los patagones. Ellos pretendieron también traer, o llevarse más bien, un par de patagones a completar el viaje para entregarlos nuevamente en España, pero las dos personas que tomaron se murieron. Y hay una observación respecto, que recuerdo ahora en el viaje, digamos, en el relato de Pigafetta, que hace referencia a que los patagones comían ratones crudos, ratas crudas. El problema es que ratón o rata hace referencia a especies que eventualmente pueden haber estado en el barco, las típicas ratas de polizón, o pueden haber sido ratas que ellos vieron consumir en el campo, que eran ratas naturales, de aquí especies propias. Conflictos de esa naturaleza no creo que hayan habido, pero sí hubieron notas respecto de las observaciones como las que te comento, ¿no? De que comían ratones crudos. Eso es lo que te puedo responder, Gonzalo. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo recordar, quizá Pigafetta no lo detalla, pero en alguna de las otras crónicas que hay, no sé si es la de Maximiliano Transilvano, que posiblemente escuchó al propio Elcano, se habla al contrario, que las relaciones entre los patagones y la expedición fueron muy buenas, ¿no? Luego, efectivamente, tomaron como prisioneros a estos dos patagones para llevarlos a España. Uno murió en la San Antonio y otro murió en el viaje hacia las Molucas. Pero yo creo, o sea, estoy contigo, Sergio, que en principio no. A lo mejor lo que tú nos dices de que les llamó la atención que comían ratas vivas, pues luego los propios españoles fueron los que pagaban un escudo por una rata para comer en toda la travesía del Pacífico. O sea, que igual hasta les dieron la idea, ¿no? Claro, así es. Estoy recordando de que, bueno, hay algo que me llamó la atención en la pregunta, porque no sé si hay conflictos ¿a qué tipo de conflicto se puede referir? ¿Pueden a luchas por alimento? No creo. Si es ese tipo de conflicto que tuve. Pero si es conflicto de qué como o qué no como, probablemente sí, porque todo lo que aquí había y que eventualmente la expedición podía aprovechar, dada su ausencia de víveres, podía ser, digamos, nuevos mariscos, pueden ser complicados de comer, ¿no es cierto? Ratones probablemente comieron, aquí también en el continente, aquí los cuis se comían, así que probablemente la gente de la expedición los alcanzó a consumir ahí en Patagonia. Muchas gracias, Sergio. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Es verdad que has tratado el tema con tanta profundidad que realmente para los que no somos expertos en esa materia, pues sí, aquí hay una que dice, estos estudios sincréticos entre la expedición y el ecologismo, que son dos hechos universales, ¿cómo convencer a los gobiernos de cara al futuro que hay que proteger esa naturaleza tan diversa que la expedición de hace 500 años evidencia que es universal? Muy buena pregunta, Sergio. Toda tuya. Es una gran pregunta. Mira, lo que yo pienso es que nosotros tenemos que tomar conciencia de que dependemos de la naturaleza y de las especies que habitan. Por lo tanto, perder una eventualmente puede, a través de
las relaciones causales que ocurren en el ambiente pueden ocasionar la pérdida de la estabilidad de nuestras poblaciones. Esto no necesariamente se traduce en que podamos extinguirnos, sino que se traduce en pobreza, se traduce en dificultad en el acceso a recursos naturales, etcétera. Entonces, por lo tanto, para mayor equidad, para mayor igualdad, yo creo que es necesario mantener las condiciones o propiciar el desarrollo sustentable. Pero para eso hay que saber hacia dónde vamos. El desarrollo sustentable plantea una meta, pero ¿cuál es esa meta? Es lo que poco se conoce. Yo sostengo la hipótesis que si el desarrollo sustentable es una meta que hay que hacer concreta, esto debe ser alimentado necesariamente por lo que fue las condiciones ambientales en nuestro pasado. La biodiversidad es tremendamente importante en nuestra vida, nos rinde servicios ambientales todo el tiempo, nos ayuda, digamos, en las ciudades, nos ornamenta, nos purifica el aire, la flora, descontamina, nos ayuda a descontaminar lo que es la atmósfera, baja la polución por ruido molesto, nos ayuda en la economía del agua, nos da sombra, por lo tanto también tiene relación con la energía, etcétera. Entonces hay una serie de elementos que nos hacen pensar de que sostener nuestra biodiversidad natural es importante. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Gonzalo, por tu pregunta. Creo que eres Gonzalo también. No sé si hay alguna pregunta más, que quieran levantar la mano o que quieran aprovechar el chat. Y si no, vamos a dar por terminada la sesión de hoy, agradeciendo una vez más a Sergio. Ha sido magnífica la exposición y nos ha abierto, yo creo, muchas ventanas, ¿no?, a espacios desconocidos. Te están felicitando ya desde el chat. Y muchas gracias a todos los que están aquí, ¿no?, porque realmente hemos dedicado una tarde a temas interesantísimos, dejando seguramente otras actividades de lado. Y nada más, me despido de Sergio, nuevamente agradeciéndole de todos ustedes por estar aquí. Quiero tener un recuerdo un poco especial entre todos los que están aquí, a los Patiño, los Aguilar, que ya saben quiénes son, porque, bueno, pues la vinculación con todo el tema que ha trabajado el vicealmirante Orcada, que nos ha explicado Sergio, me parece que nos toca muy de cerca. Y Sergio, esperamos nuevas colaboraciones y esperamos que efectivamente esa investigación tuya siga aportando, ¿no?, nuevas vías de conocimiento para todos, que a los historiadores o a los que nos dedicamos a las humanidades nos viene también que nos las deis un poco machacaditas, ¿no?, vosotros, porque si no nos resulta mucho más complicado acceder a ellas. Así que muchas gracias, Sergio, hasta pronto, esperemos, y muchas gracias a todos los que están siguiendo este seminario y nos vemos de nuevo mañana entonces a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Adiós. Sergio, un placer. Adiós. Gracias a todos. Hasta mañana.